a una clase de este curso de herramientas de inteligencia emocional y neurociencias. En esta clase vamos a retomar algunos conceptos que trabajamos en la clase anterior, que tienen que ver con la inteligencia emocional y la neurociencia, y vamos a avanzar un poquito más sobre unas teorías cerebrales, sobre una de las teorías que nos vamos a parar principalmente, que tiene que ver con la teoría del cerebro triuno, y vamos a hablar un poquito de cómo funcionan nuestros hemisferios cerebrales y toda esta base desde la neurociencia, en qué nos va ayudando a comprender este funcionamiento del cerebro en conexión a las emociones, a nuestros pensamientos y a nuestras conductas. ¿Mm? La intención no es hacer un curso elevado desde la mirada de la neurociencia, pero sí incorporar conceptos que nos van a ir ayudando en este camino de comprensión de quiénes somos, dónde estamos, qué sentimos, qué nos está pasando a nivel emocional y qué sustento tiene desde nuestro cerebro y principalmente desde nuestra mente. ¿Mm? Allá vamos. En la clase anterior les compartíamos un poco el concepto de la neurociencia, que tiene que ver con estas disciplinas que van estudiando cómo se organiza el cerebro, cómo funciona, y la bioquímica que va existiendo entre estos estímulos y las sustancias químicas que se van drenando en el cuerpo que generan comportamientos en nosotros, ¿sí? Entonces, como este ciclo de interpretación o percepción de algún estímulo que ingresa a mi cerebro genera la sustancia química, que es la respuesta a ese estímulo, y transforma eso que percibo en algo que se va conectando con mi cuerpo y que genera en mí acciones, ¿sí? Acuérdense cuando hablábamos un poco de las emociones, que eran impulsos para accionar, ese impulso se genera desde el cerebro, con una respuesta química. ¿Mm? ¿En qué nos va ayudando la neurociencia? En esto de la comprensión de este cerebro, que es un órgano muy complejo, y cómo va funcionando nuestro sistema nervioso y estos procesos que están relacionados con la mente. El cerebro es como el hardware de nuestra mente, ¿sí? Nuestro cerebro es como la herramienta, digamos, o el órgano que va de alguna manera organizando todo el software, todos los programas que le vamos metiendo y de alguna manera son los que después nos coordinan nuestra manera de dar respuestas a las situaciones que nos pasan en la vida. Ya lo vamos a ir profundizando de a poco, quizás al principio suenan un montón de conceptos desconocidos, pero la intención nuestra es ir acompañando desde la ciencia un fundamento mucho más contundente y que nos va a ayudar también a ir comprendiendo por qué actuamos como actuamos, por qué nuestras respuestas son de determinada manera, qué nos pasa cuando percibimos algo del entorno y qué nos pasa no solamente en nuestra mente y en nuestros pensamientos, sino también en nuestras emociones y en el impacto que van generando en el cuerpo. Todo esto, que lo podemos hoy ir explicando de alguna manera, tiene que ver con estos avances en el estudio del cerebro y en los avances que se van produciendo en la medicina a partir de toda la incorporación tecnológica, ¿no? Que nos va ayudando un poco a comprender y a ir reconociendo los vínculos y las conexiones que hay entre pensamiento, emoción y nuestro cerebro. ¿Mm? Y por supuesto que todos estos avances de alguna manera van retroalimentando nuestra manera de ir transformándonos, porque todos los aportes desde la neurociencia han tenido y siguen teniendo un gran impacto en la psiquiatría, en la psicología, en el aprendizaje, en la educación, ¿sí? Hoy están muy reconocidos o muy usados estos términos como neuroaprendizaje, neuroventa, todo lo que tiene que ver con la comprensión de nuestra mente en acción y cómo el cerebro va siendo el sustento de todas estas conexiones. Muy bien. Entonces, el órgano, decimos que es el cerebro, perdón, es este órgano que va integrando todos los aspectos de nuestra conducta humana.
Entonces procesa estos estímulos que vienen del exterior y también algunos estímulos que se perciben de manera interna, ¿sí? Porque un pensamiento es un estímulo interior, entonces tanto lo que yo percibo desde afuera como lo que me pasa por dentro, mis pensamientos, eh, tienen un impacto en el cerebro que va decodificando eso y lo va traduciendo y va generando respuestas o reacciones hacia el exterior. ¿Sí? O sea, hay un estímulo que puede venir de afuera, de adentro, ese estímulo se procesa en el cerebro y genero, a partir de ahí, respuestas y conductas, acciones hacia el afuera. ¿Mm? El cerebro tiene digamos, tiene distintas partes, dentro de las cuales cada una tiene una función específica y eso también se ha podido ir profundizando y estudiando a lo largo del tiempo. Entonces, está el lóbulo frontal, el parietal, el temporal, el cerebelo y el tronco encefálico. Cada uno se encarga de una función específica. Dentro de las teorías cerebrales que se han ido planteando a lo largo del tiempo, estas tienen que ver con maneras de explicar el desarrollo evolutivo que ha tenido nuestro cerebro. Aparece la teoría de especialización hemisférica, que ya la vamos a explicar, la teoría de organización funcional del cerebro, que plantea Alexander Luria, la teoría del cerebro triuno, que plantea Paul MacLean, que sobre esa vamos a profundizar un poco más, y la teoría del cerebro total e integral de Hermann. Para hacer un pantallazo general en estas teorías, ¿sí? La teoría de especialización hemisférica de Roger Sperry habla de que cada hemisferio tiene funciones específicas, especiales, distintas, y que entre sí están comunicados por un cuerpo calloso que hace que, digamos, si bien sus funciones son diferenciadas, tienen una comunicación constante e integral, ¿sí? Pero él plantea esto, digamos, de que hay un hemisferio más creativo y hay un hemisferio más racional. Y a partir de ahí se fueron creando también muchísimas concepciones que vamos a ver un poquito más adelante de estos dos hemisferios. ¿Sí? Y claramente él plantea que todos tenemos algún hemisferio más desarrollado que el otro, por ende tendemos a ver la vida o de una manera más creativa, más abierta, más fluida, o de una manera más racional, más estructurada, y a partir de ahí empiezan nuestras selecciones particulares de deseos y de actividades que tengan que ver con uno o con otro en función a qué hemisferio tengamos más desarrollado. Y otra de las teorías habla de la organización funcional de Alexander Luria. En verdad, él plantea un rol interactivo digamos, como en tres unidades funcionales. Una que se encarga de la parte de vigilia, ¿sí? Otra que recibe, procesa y almacena información, y otra que es la que planifica y de alguna manera va condicionando nuestra actividad mental y nuestro comportamiento. ¿Sí? Otra de las teorías tiene que ver con la teoría del cerebro total e integral de Hermann, que él también planteaba que las personas se podían de alguna manera comprender o estandarizar dentro de estos cuatro cuadrantes en función de si el pensamiento tenía que ver con algo más lógico o analítico, o algo más holístico e integrador, o si era más emocional, o si era más organizador y planificador. Y eso entraba en alguno de estos cuatro cuadrantes. De hecho, hay un test que uno puede hacer para identificarse. ¿En qué nos ayudan estas teorías? O esta en particular estaba como focalizada para comprender cuáles eran mis habilidades naturales, y a partir de ahí, si yo soy más lógico o analítico, comprender qué es lo que a mí me mueve. Y por otro lado, si yo comparto con personas que tienen que ver o que tienen pensamientos diferenciados, también yo pueda comprenderlos e interactuar con ellos. ¿Mm? Muy bien. Bueno, avanzando entonces un poquito más, vamos a entrar dentro de la teoría del cerebro triuno, que es la que nos plantea Paul MacLean, y dentro del curso
es la que vamos de alguna manera a estudiar en profundidad, un poco más profunda, y tiene que ver con una teoría evolutiva del cerebro, ¿sí? Paul MacLean habla de un primer cerebro reptiliano, ¿sí? De hace 500 millones de años, un cerebro límbico que va evolucionando por encima de este reptiliano y lo envuelve, ¿sí? Que tiene 200 millones de años, y un neocórtex o cerebro racional, digamos, que tiene 100 millones de años, es el más nuevo y se ha ido desarrollando, donde, digamos, empiezan a aparecer funciones mucho más especializadas y toda esta teoría lo que viene de alguna manera a explicarnos es que es un cerebro en crecimiento, un cerebro en desarrollo, y que las experiencias que hemos ido teniendo a lo largo de la evolución de la humanidad han hecho que este cerebro de alguna manera fuera respondiendo y adaptándose y generando nuevas estructuras para dar respuesta a ese entorno que de alguna manera va demandando cosas diferentes, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cómo cada uno de estos cerebros en la época que le corresponde fue respondiendo a una necesidad y se fue desarrollando en función a también su interacción con el exterior. Esta conexión, esta concepción tripartita, digamos, de estas tres partes, no significa que una haya anulado la otra, sino que por el contrario, las tres funcionan, si los tres subsistemas van interaccionando constantemente, y en función de el estímulo que reciba y la comprensión que se haga de ese estímulo, ya vamos a ver cómo van accionando uno u otro, un cerebro u otro, van dando respuesta a las distintas situaciones, ¿sí? Bien, el cerebro reptiliano, que dijimos recién que era el más antiguo, lo que hace, digamos, su función principal, tiene que ver con atender la supervivencia de la especie. Entonces, claramente ese cerebro funcionaba desde el principio y es un cerebro mucho más instintivo y es un cerebro que da respuestas instantáneas, porque lo que quería en aquel momento era preservar la vida, el alimento y la supervivencia de la especie. Entonces, todas las conductas que están generadas o que a las cuales se da respuesta tienen que ver con eso, con la supervivencia de la especie. No piensa, no siente, simplemente recibe el estímulo y actúa instintivamente, ¿sí? Claramente sí tiene alguna programación, o sea, viene con alguna información, pero que tiene que ver con eso, con hacer que la especie sobreviva más allá de las inclemencias del clima, de sus predadores y de todo lo que la rodea. Entonces, claramente tiene que actuar, no piensa, acciona directamente, ¿sí? Esto representa de la masa cerebral el 5%, es pequeño. Digamos, el cerebro que lo va envolviendo es el cerebro límbico. Este cerebro se va desarrollando con el tiempo y va rodeando al cerebro reptiliano, y claramente este cerebro empieza a desarrollar y controlar la vida emotiva, ¿sí? O sea, toda la parte emocional, todas nuestras emociones, todo lo que tenga que ver con aquello que también busca preservarnos, digamos, y hacer la evolución de la especie, la supervivencia de la especie, pero incorporando emociones que nos van ayudando a, de alguna manera, a repetir aquellas experiencias que nos hayan generado placer y a evitar aquellas experiencias que nos hayan generado displacer o algún tipo de emoción o sentimiento negativo. Entonces, todo aquello que tenga que ver con la sexualidad, por ejemplo, lo va a promover porque genera placer y necesitamos que la especie sobreviva y haya continuidad, y todo aquello que genere dolor también nos va a generar ciertas respuestas de alejamiento, de distancia y de no querer repetir para preservar a la especie. ¿Mm? Y la última capa tiene que ver con el neocórtex, que en su evolución, y esta capa solamente la tenemos los mamíferos más desarrollados, empieza a, de alguna manera, incorporar lo que es el pensamiento racional, ¿sí? La vida intelectual,
puede de alguna manera hacer síntesis, análisis, genera solución de problemas, razona, va desarrollando el pensamiento crítico, ¿sí? Entonces puede interpretar lo que sucede afuera, decodificarlo, gestionar esa información y dar respuestas mucho más asertivas porque tiene un proceso de valorización y de análisis de la información, ¿sí? Entonces, neocórtex representa el 85% de la masa cerebral y consume muchísima energía, porque imagínense que está constantemente percibiendo todos los estímulos, decodifica y devuelve información en función a la interpretación que haya hecho de ese entorno. Entonces, todas estas capacidades de razonar, de pensar de manera analítica y de hacer conexiones más complejas, se pueden dar en nuestra especie gracias al desarrollo de esta última capa de este neocórtex, ¿sí? Estos tres cerebros, como dijimos entonces recién, tienen funciones muy específicas y lo que sí sucede es que interactúan y se van comunicando entre sí constantemente. No funcionan de manera independiente, salvo en algún caso el cerebro reptiliano cuando lo que interpreta es que estamos en grave peligro y ahí sí genera una respuesta automática que la vamos a explicar un poquito más adelante. Pero bueno, el cerebro reptiliano es instintivo, busca sobrevivir y controla y regula todas las acciones que tienen que ver con lo necesario para poder vivir, ¿sí? Como respirar, dormir, el ritmo cardíaco, entre otros, ¿sí? El cerebro límbico es emocional, es el que promueve la interacción, pero también esto de la reproducción, como dijimos, y de el vínculo, porque somos seres sociales. Entonces, a través de la emoción va generando este otro tipo de conductas. Y el cerebro cortical o el neocórtex lo que hace es, de alguna manera, incorporar esta razón, esta capacidad de lógica, de pensamiento analítico y de aprendizaje, más consciente y más regulado desde la razón. ¿Mm? ¿Qué tiene que ver la neurociencia entonces y el cerebro? Como dijimos antes, que el cerebro es la base en la cual la neurociencia ha empezado a hacer todos sus estudios y es como el motor, digamos, que va generando todas estas otras respuestas que la neurociencia ha ido estudiando en su configuración. Claramente el cerebro es muy complejo y si bien se lo sigue estudiando, todavía seguimos descubriendo muchas cosas que nos son nuevas y seguiremos evolucionando en función a la tecnología vaya desarrollándose también, ¿no? El cerebro tiene, como dijimos, se puede dividir en distintas partes, más allá de que solo se dividen para estudiarlas y para comprender cuáles son sus funciones, pero el cerebro en verdad es integral, ¿sí? O sea, va generando respuestas integrales. Y bueno, y la neurociencia va como comprendiendo cómo funciona y sus áreas son multidisciplinarias, como dijimos antes, ¿no? La neurociencia va como estudiando el cerebro desde distintos ángulos para comprender cómo este órgano va afectando o interviniendo en las distintas ramas de la ciencia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo verdaderamente? Es comprender cómo funciona y verdaderamente esto de cómo una lectura de los estímulos exteriores producen, regulan emociones, cómo un pensamiento genera nuevas conductas, ¿sí? O sea, el cerebro es este órgano que va procesando toda esta información y tiene impacto en todas las áreas de nuestra vida. Claramente también sabemos que el cerebro, y como dijimos, alguna de las teorías se basaba en este estudio, tiene dos hemisferios, y estos dos hemisferios tienen como características diferentes, ¿sí? Pero bueno, son altamente necesarios ambos,
y como dijimos antes, el cuerpo calloso es lo que va uniendo la conexión entre uno y otro, ¿no? Claramente nuestro hemisferio izquierdo es mucho más racional, tiene un pensamiento lineal, analítico, es práctico, ¿sí? Busca tener el control y regular las tareas y todo calculado y lógico y muy organizado. ¿Mm? Y el hemisferio derecho se caracteriza por ser más creativo, por ser más libre, más fluido, de alguna manera incorpora la información de manera más holística, ¿sí? Nos permite como integrar eh, la imaginación y toda la parte de las asignaturas más blandas y el sentir y la emoción están más desarrollados en este hemisferio. Como dijimos, este cuerpo calloso es el que nos va permitiendo que ambos hemisferios se conecten y claramente, como dijimos también hace un rato, ninguno de las áreas del cerebro funciona independientemente de la otra, sino que constantemente van dando respuestas integrales, pero que puede haber mayor desarrollo de uno y de otro, por eso nuestras respuestas pueden ser más organizadas, lineales y ordenadas, o pueden ser más holísticas, más abiertas, más fluidas o más creativas en función a qué área del cerebro, qué hemisferio del cerebro tengamos más desarrollado. Hay algo que se descubrió desde la neurociencia, una característica muy importante de nuestro cerebro que tiene que ver con la neuroplasticidad, ¿sí? La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de desarrollar nuevos sistemas estructurales de comunicación. Ya vamos a ahondar un poco más en esto, pero la neurona es el órgano base de nuestro cerebro. Estas neuronas se van comunicando entre sí a través de estos canales que llamamos sinapsis, digamos, de estas conexiones sinápticas, y van, digamos, transmitiendo la información entre neurona y neurona. Desde el estímulo, el cerebro va decodificando a través de sus neuronas, manda señales, y esas mismas señales son las que se transforman en una respuesta corporal, física, química. La neuroplasticidad lo que viene a explicarnos es que no estamos determinados, ¿sí? Que porque hayamos hecho las cosas o sentido o pensado de una determinada manera, no estamos condicionados a quedarnos ahí, sino que nuestro cerebro tiene esa plasticidad y esa capacidad de renovarse, de cambiar, de modificarse. Claramente hay maneras para hacerlo, para reprogramarnos, para cambiar estos circuitos, que también los vamos a explicar un poco más adelante, pero la neurociencia vino a contarnos y a mostrarnos y demostrarnos que nuestro cerebro sigue transformándose cada día, con nuevos aprendizajes, con nuevos conocimientos, con nuevas experiencias, con nuevas emociones, con pensamientos distintos sobre las mismas situaciones, aprender a pensar diferente. Todo eso va generando nuevos circuitos neuronales que hacen que nuestro cerebro se vaya remoldeando. Podemos moldear nuestro cerebro. Entonces, con ese criterio, sabemos que a veces nos gusta comer y no siempre comemos lo que nos conviene. Bueno, al cerebro le pasa lo mismo. A veces nos gusta saber y conocer y experimentar ciertas cosas, pero no todas son saludables para el cerebro. Y un poco a lo largo del curso vamos a ir mostrándoles y contándoles qué cosas son esenciales e importantes para cuidar nuestro cerebro, para nutrir nuestro cerebro, para alimentar nuestro cerebro, y qué cosas, por más que las hagamos o que estén marketineramente exhibidas, no son convenientes, no son recomendables y no nos ayudan a realmente vivir una vida plena, equilibrada, armónica. Entonces, es importante ir entendiendo cómo aprende nuestro cerebro, mi cerebro, el de cada uno de ustedes, qué mecanismos usa, digamos, para recibir, incorporar información, decodificarla, experimentarla,
y generar respuestas, porque en la medida en la que cada uno de ustedes vaya comprendiéndose, también va a ir pudiendo transformar estas experiencias, estas interpretaciones, de alguna manera, estas percepciones que tenemos sobre el entorno, las vamos a ir pudiendo decodificar de una manera más saludable para cada uno de nosotros. ¿Mm? Entonces, si uno puede ir incorporando herramientas que nos ayuden a conocernos, vamos a poder generar los cambios que deseamos para empezar a comenzar la vida, a comenzar a vivir la vida que de alguna manera queremos para nosotros. Hoy puede pasarnos que querramos vivir una vida que creemos que es inalcanzable, que no es posible, y en verdad podemos de alguna manera trabajar sobre nosotros y sobre nuestros cerebros y sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras emociones para así lograrla. ¿Mm? Ya vamos a ver en la clase, pero algunas de las pautas saludables para trabajar y nutrir nuestro cerebro de nuevas experiencias y mantener el cerebro activo y esta neuroplasticidad que va regenerando estos caminos y convirtiéndolos. Hay algunas cosas que sí podemos ir haciendo y comenzar en nuestra vida a cambiar. Por ejemplo, cambiar rutinas, ¿sí? Si uno siempre hace las cosas de la misma manera, bueno, empezar a buscar de hacer las mismas cosas, pero de otra manera. Si me lavo los dientes con la mano derecha, bueno, probar hacerlo con la mano izquierda. Si siempre voy por el mismo camino a trabajar, bueno, cambiar el camino. Todo eso va activando mis circuitos cerebrales y genera nuevas conexiones y va como despertando el cerebro de alguna manera. ¿Sí? También la alimentación, ya vamos a profundizar un poco en eso, qué alimentos nos conviene y qué no para nutrir nuestro cerebro. Bueno, esto que dice recién, de usar la mano que no dominamos para hacer actividades que siempre hacemos con la mano dominante, empezar a cambiar. Es importante el sueño, no solo las horas de descanso, donde el cerebro sí se regenera, donde el cuerpo completo se regenera, sino también la calidad del descanso. Es importante cuidar, porque yo puedo dormir 10 horas por día, pero si mi sueño es entrecortado, me levanto cansado y no estoy verdaderamente relajándome y regenerándome en ese periodo, de nada vale que duerma esa cantidad de horas. La práctica de ciertos ejercicios que tienen que ver con la memoria visual o con la memoria espacial. Ya vamos a hacer algunos ejercicios en clase también para que ustedes puedan ir practicando y adentrándose en este camino. También el usar el tacto, ¿sí? O sea, cerrar los ojos y empezar a tocar y percibir, o sea, agudizar nuestros sentidos. Eh, También empezar a reducir el estrés y nuestra ansiedad sobre las cosas. Hay estrategias para poder hacerlo, como la meditación, como la respiración, ¿sí? Hay muchas, hoy está muy de moda, digamos, pero hay ciertas actividades que podemos hacer, que también las vamos a mencionar más adelante, que nos ayudan a bajar un poco este estrés y esta ansiedad que por ahí el mundo de hoy nos va llegando. También podemos empezar a crear mapas mentales, ya vamos a explicar de qué se tratan, realizar repasos diarios, a veces esto de ejercitar la memoria, poniéndonos actividades y repasando estas rutinas, ¿sí? E ir cambiando las rutinas, como dijimos al principio, y también trabajar nuestros otros sentidos, ¿no? Eh, Como dijimos recién por ahí, el tema del tacto, pero también el olfato, el gusto, ¿sí? Podemos ir como probando sabores nuevos, aprendiendo a identificar aromas, ¿sí? Todo eso va estimulando nuestro cerebro y hace que este cerebro esté en constante acción. Claramente, esta frase de Albert Einstein me parece que es importante detenernos a tomar conciencia que el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender, porque dentro nuestro hay muchísimas capacidades que desconocemos y no usamos, porque quizás no sabemos cómo ponerlas en marcha, cómo activarlas. Entonces, eh, empezar a conocernos nos va a ayudar a ir poniéndole luz a estas áreas del cerebro que quizás hasta acá nos son desconocidas o nunca las hemos activado. El cerebro es un músculo que todos los días podemos ejercitar, por eso
Lo que importa al final del día es haber aprendido algo que nos haga mejores. El aprendizaje continuo es algo que también mantiene el cerebro en alerta, el cerebro despierto, el cerebro activo. ¿Mm? Bien, y con esto damos finalizada esta primera clase de neurociencia y comprensión del cerebro. La idea es que durante el curso, durante nuestras 2 horitas de clase, podamos sacarnos las dudas y vamos a hacer algunos ejercicios y practicar algo de lo que hemos visto acá desde la teoría. Y bueno, allí terminaremos de profundizar. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la clase.